Así que un placer para mí que nos acompañes y que hayas también aceptado ser parte, ser director en este curso, Francisco. Gracias, Erika. Gracias por la invitación y bueno, bienvenido. Y espero que este tema sea un tema que a todos nos dé algunas bases, en realidad algunas consideraciones que hay que tener con los inhibidores de integrasa. Hoy, lo que se maneja, la última puesta al día que pusieron en IAS el 2023. Espero que les guste, espero que sea de su agrado y que saquemos provecho. Así que todas las preguntas ustedes están libres de hacerlas. Como todos conocemos, esta es la secuencia de fármacos que se han desarrollado para la patología del VIH y probablemente no existe una patología en la que desde el diagnóstico haya habido un desarrollo tal en cuanto a la creación de nuevos fármacos. Y hemos pasado por una infinidad de fármacos. Hoy día, los últimos dos nuevos fármacos que tenemos, el cabotegravir, que se lanzó el 2021, y hay uno que es un inhibidor de la cápside, que es un mecanismo de acción totalmente distinto, que se llama lenacapavir, que no lo vamos a hablar en esta presentación, pero es para que veamos que el desarrollo de fármacos, si lo comparamos, por ejemplo, con antimicrobianos, es un tema que sigue avanzando cada día, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los de la terapia antirretroviral? Y nosotros probablemente los podemos englobar en tres: en eficacia, en seguridad y en estabilidad. Los fármacos en primer lugar hablaban de conseguir una supresión viral, ¿verdad? Trabajar sobre la reconstitución inmunológica, tener una mínima toxicidad, lo que no se pudo en los inicios, ¿verdad? Con los primeros fármacos relacionados a los eventos adversos. Mínimo efectos adversos, ¿verdad? Y menor cantidad de comprimidos. Eso es lo que buscaban las terapias antirretrovirales. Pero hoy día, además de eso, nosotros tenemos una rápida supresión viral, ¿verdad? Altas barreras genéticas, dadas también por los inhibidores de integrasa, una mínima toxicidad, mínimo interacciones farmacológicas, excelente tolerabilidad y mínima cantidad de medicamentos. De 19 comprimidos al día pasamos a tener fármacos que se administran una sola vez al día. Y por supuesto, lo más importante es cortar la transmisión, ¿verdad? Eso es lo más relevante de la terapia antirretroviral. Este es el paradigma del tratamiento antirretroviral, probablemente lo que nosotros nos vemos hoy día enfrentados, hablando del pasado, del presente y por qué no el futuro, ¿verdad? Y conocemos desde del desarrollo, desde el diagnóstico hasta el primer fármaco desarrollado, hoy día nosotros pasando por la era de las integrasas que vinieron a transversar las terapias antirretrovirales para todos los pacientes, hoy día nosotros tenemos incluso estos fármacos, los long acting, ¿verdad? Que son fármacos que se pueden administrar cada 2 meses. Y aquí el representante es cabotegravir, que ya está disponible en el país. ¿Por qué es importante conocer y hablar de los inhibidores de integrasa? Porque fíjense que en todas las guías, ¿verdad?, internacionales los consideran inicio de tratamiento para pacientes naive, ¿verdad? Pacientes que son vírgenes a terapia antirretroviral. Incluso hoy día las guías también hablan de biterapia, siempre acompañado de un inhibidor de integrasa. ¿Por qué por un inhibidor de integrasa? ¿Verdad? Sabemos que son fármacos potentes, que son seguros, ¿verdad? Estos son capaces de inhibir, como dice ahí el mecanismo de acción, la transferencia de cadenas del DNA viral al DNA de las células hospederas por medio de la unión y el bloqueo del sitio catalítico de la enzima viral integrasa. Se caracterizan básicamente por su alta potencia, su eficacia y su baja toxicidad. Son preferentes, como vimos anteriormente, en diferentes vías de tratamiento, y estructuralmente se caracterizan por poseer dos ejes quelantes de cationes metálicos bivalentes, indispensables para el cofactor G2 o magnesio, ¿verdad? En el sitio activo de la integrasa. Probablemente esto, si nosotros lo leemos así, nos parece chino mandarín, ¿verdad? Pero sin ser expertos farmacólogos nos puede dar luces a lo mejor de que hay que tener precaución, ¿verdad? Con todos los productos que tengan cationes divalente libre. Magnesio es uno, ¿verdad? Pero ahí eso nos puede dar, vuelvo a insistir, luces a nosotros los no médicos de tener consideraciones con las interacciones farmacológicas, porque los pacientes muchas veces eh, toman por su cuenta antiácidos, ¿verdad? O bicarbonato con limón, los más antiguos, y podemos afectar o estar afectando la eficacia del inhibidor de integrasa. Dijimos que eran potentes, ¿verdad? El estudio single determinó que dolutegravir era superior en cuanto a
disminuir la carga viral de los pacientes versus Favirenz, ¿verdad? Y logran también atraer este concepto que hoy día se conoce que U es igual a U. Fíjense que al comparar también los máximos cambios o disminución de carga viral entre 7 a 14 días en monoterapia, los inhibidores de integrasa son ampliamente superiores a todo el resto de fármacos. ¿Y cuáles tenemos disponibles hoy día? 5. El raltegravir, el elvitegravir, el dolutegravir, el victegravir y finalmente el cabotegravir. Ahora, el primero de esta familia, el que abre las puertas a los inhibidores de integrasa, y fíjense que interesante lo que demostró la FDA cuando lo aprobó, que se aprobó de manera acelerada la FDA a semana 24, gracias a los estudios doble ciego controlados con placebo, el Bench MRK1 y MRK. Si bien es cierto, no tenían muchos datos de eficacia, de seguridad, claro, y eficacia en paciente adulto e infantil, igual la FDA lo aprobó de manera acelerada. Y es por eso que nosotros hablamos de inhibidores de integrasa de primera y de segunda generación. Los de primera generación son fármacos que tienen una baja barrera genética, se utilizan en dosis, ¿verdad? Y necesitan un potenciador para que puedan tener acción. Versus los inhibidores de integrasa de segunda generación, los cuales tienen una alta barrera genética, ¿verdad? Mantienen actividad viral incluso en cepas resistentes a inhibidores de integrasa de primera generación, que no es el tema de hablar de resistencia, pero fíjense que permiten el tratamiento estándar de formulaciones de un solo comprimido al día o inyectables de acción prolongada, en el caso de cabotegravir. Esto es lo último que les voy a hablar de mecanismo de acción, así que por favor no se asusten. Y son las características estructurales que en general comparte la familia de los inhibidores de integrasa, ¿verdad? Para que la molécula tenga actividad farmacológica debe poseer 3 partes. La primera es una región hidrofóbica. Esta región es indispensable, como dice ahí, para que la molécula se inserte en un bolsillo, comillas, altamente hidrófobo de la integrasa, cercano al sitio catalítico. Y este es el grupo bencilo sustituido que lo podemos ver aquí en color rojo, en color morado, perdón. La región hidrofílica es una triada con capacidad de quelación de cationes metálicos. Magnesio, por ejemplo, zinc, ¿verdad? Aluminio, disponible en los suplementos, ¿verdad? En los multivitamínicos, en las sales efervescentes. Y la cadena enlazante que une ambas regiones, hidrofílica e hidrofóbica. Y esta, a mayor longitud y flexibilidad, fíjense que más ayuda al grupo bencilo sustituido, o sea, a la región hidrofóbica, a adentrarse en este bolsillo, permitiendo una fuerte y prolongada entre la molécula, la integrasa. Estos son parámetros farmacocinéticos, en realidad, en donde ustedes pueden ver las dosis estándar de los fármacos que conocemos todos en el tratamiento y el enfrentamiento de nuestros pacientes. Fíjense que todos se pueden administrar con comida o sin comida, salvo el elvitegravir, que es potenciado, ¿verdad? Tienen una vida o un tiempo de acción máxima general muy similar, ¿verdad? Son metabolizados principalmente por la batería del citocromo P450 y también por la glucuronidación, otro proceso metabólico que tiene relación también con las interacciones farmacológicas. Se eliminan por heces y orina y tienen unas vías de eliminación también muy general, salvo el cabotegravir, que su vía media de eliminación puede llegar hasta las 12 semanas, y eso es lo que nos permite también pensar en una administración cada 2 meses. Otras características de estos fármacos es que en general no necesitan o no requieren ajustes de dosis ante un paciente que tenga falla renal, excepto los fármacos que están coformulados. Y aquí tenemos el elvitegravir, covicistat y el victegravir. Y se debe tener precaución en los pacientes que tengan un clearance menor a 50 ml minuto o 30 ml minuto. Va a depender de si está coformulado con tenofovir o con tenofovir disoproxil fumarato o con tenofovir alafenamida. Lo mismo pasa en disfunción hepática. No debiera haber ningún cuadro nosotros que nos haga presumir o pensar en un ajuste de dosis, al menos salvo en falla hepática severa. En los adultos mayores son también muy seguros. La población de adulto mayor, en Chile la OMS estima que al 2050 el 60% de nuestra población va a ser adulto mayor, y en general todos son muy seguros, pero hay que tener consideraciones con el uso de dolutegravir, principalmente dado por los efectos neurológicos del fármaco.
Y en el embarazo, en general, raltegravir y dolutegravir son las opciones terapéuticas que hoy día están disponibles y son las recomendaciones en las guías internacionales. Voy a tener aquí un poco en los adultos mayores, una diapositiva que probablemente todos la conocemos y la traigo por esto, ¿verdad? Porque todos sabemos que todos sabemos que los pacientes VIH nosotros debiéramos considerarlos metabólicamente hablando 10 o 15 años mayores, ¿verdad? Esto también fue medido, y esta también es una diapositiva conocida, ¿verdad? Que evalúa entre el año 2002 y el 2009 las comorbilidades asociadas en población VIH y en población. Y fíjense que se evaluaron comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, el riesgo cardiovascular y la osteoporosis. Y, y la prevalencia de enfermedades fue mayor en los pacientes VIH que en los que no, en todas las edades. Fíjense, en todos los grupos etarios, siempre el paciente VIH tuvo más comorbilidades. Ahora, la prevalencia de polipatologías VIH fue similar a la observada en población general, pero 10 años más tarde. O sea, una persona VIH positivo entre los 40 y los 50 años tenía igual comorbilidades, pero de una persona no VIH de 60 años. ¿Ya? Eso explica la diapositiva anterior. Y probablemente todos nos enfrentamos a este grupo de pacientes. Fíjense, este es un paciente de nosotros, de la unidad de infectología en Temuco, que tiene 74 años. Él ingresó hace 14 años a la unidad, hace 13 años en realidad, el 2010, ¿verdad? Con 60 años. Actualmente es usuario de Triumec, tamsulosina, rosuvastatina, losartán, omeprazol, calcio y vitamina D, metformina con sitagliptina. 7 comprimidos diarios. Ya hablamos de, además de todas las patologías que tiene, el paciente está expuesto a polifarmacia. Como define como utilizar 5 más medicamentos diarios. Aquí vale también lo que le diga el vecino que le hace bien, ¿verdad? Lo que compre él en la farmacia por las de él. Todo este tipo de fármacos. En cuanto a la anamnesis, esto lo saqué textual de la ficha, es que el paciente tenía un mal control metabólico con una hemoglobina glicosilada de casi el 10%, con una glicemia de 300 miligramos por decilitro, pero fíjense, una carga viral indetectable. O sea, el paciente, pese a todo, es adherente a la terapia. Tiene, eso sí, un elevado riesgo cardiovascular. Por eso, la médico infectólogo propone o dice que debería evitarse el uso de abacavir en este caso. Quizá una alternativa que ella proponía en ese caso era darle más comprimidos, no importase eso, y dejarle este esquema de 2 drogas, con dolutegravir y lamivudina. El paciente además refería visión borrosa y como antecedente varices esofágicas. Esa semana el paciente fue visto también por un oftalmólogo. Entonces, este es el escenario al que todos probablemente nos vemos enfrentados y al que nos vamos a seguir enfrentando, ¿verdad? Por eso es importante siempre tener presente esto, por las interacciones farmacológicas. Y como vemos, y aquí podemos ver cómo los inhibidores de integrasa presentan un nivel de seguridad muy amplio, por sobre los otros fármacos, como el efavirenza, etravirina, rilpivirina, ¿verdad? Pero también es importante esto, los pacientes jóvenes. No olvidar y también hacer una comparativa con las drogas de uso recreativo. Yo no soy bueno para hacer tablas, pero intenté hacer una tabla en Excel en donde comparé todas las drogas que a mí me sonaban, ¿ah? Eh, con todos los inhibidores de integrasa que hoy día tenemos disponibles. Y fíjense que cómo realmente son súper seguros los inhibidores de integrasa en este grupo de pacientes, porque probablemente los pacientes, sobre todo los pacientes más jóvenes, es difícil que dejen de utilizar las drogas, sobre todo en contextos recreativos. Eh, pero sí hay que educarlos, ¿verdad? Ojalá que no lo hagan, pero si no, asegurarnos de que la terapia que estén usando no los va a exponer a un riesgo de sobredosis. Y también es importante siempre manejar estas consideraciones que tienen que ver probablemente con consideraciones alimentarias, ¿verdad? Es sabido por todos que la hierbabuena es un potente inductor enzimático de la batería del citocromo P450. Y es casi una recomendación general que hay que evitar su uso. Esos fueron... ¿cierto? Bueno, hay que enfatizar a los pacientes que tomen los medicamentos los días en la misma hora, ¿verdad? Que en general tomar con o sin alimento, excepto Viravir, covicistat, coformulado con tenofovir, isoproxil, fumarato o tenofovir alafenamida. Y cuando se toman con productos, fíjese que contienen hierro, calcio, aluminio, magnesio, ahí
recomendar el uso con alimentos para mejorar el fármaco. O también se recomienda utilizar el inhibidor de integrasa con alimentos cuando hay mutaciones de resistencia. Hice una comparativa nada más de los dos inhibidores de integrasa de segunda generación en el que hoy probablemente más piensan los clínicos, ¿verdad? Y en general, como ustedes ven, son súper similares. ¿Qué se podría considerar respecto al punto de vista de las interacciones farmacológicas en el paciente que tenga una patología concomitante como la tuberculosis, en donde el uso del Bictegravir no está recomendado por la eficacia, sino que al usar rifampicina como es sabido inductor enzimático de la batería del citocromo 450, es más, el gol estándar de la, de la potenciación, ¿verdad?, de esta batería, es recomendado el uso de dolutegravir porque podemos doblar la dosis, existen monodrogas. Y la otra diferencia importante es en el uso de mujeres embarazadas, en niños y también en los costos, porque hoy día tenemos dolutegravir genérico y eso amplía su uso y lo posibilita usar o tener acceso. Se ha visto y se ha conversado mucho este año y hace varios años atrás de la ganancia de peso, que está fuertemente vinculada a los fármacos antirretrovirales y sobre todo a los inhibidores de integrasa. Fíjense que este es un análisis multivariante del aumento de peso tras el inicio de la terapia antirretroviral. Este es un slide del 2020 y en 8 estudios randomizados de fase 3, en inicios de tarde primera línea durante el 2003 y el 2015, los regímenes que contienen un inhibidor de integrasa se asocian con un mayor aumento de peso que los regímenes basados en inhibidores no nucleosídicos, como el Esfavirenz, nuevamente, o un inhibidor de proteasa. Pero fíjense que aquí además vemos nosotros cómo el inhibidor de integrasa, al parecer el Bictegravir, es muy similar al dolutegravir en cuanto al aumento de peso, pero si el tenofovir a la fenamida, al parecer los pacientes aumentan más de peso. Son consideraciones y es lo que recomiendan hoy día las guías. El estudio Advance evalúa cambios medios en el peso por sexo, ¿verdad? En donde aumenta el peso significativamente mayor con dolutegravir versus el paciente que usaba Efavirenz, o con tenofovir a la fenamida versus el paciente que usaba tenofovir disoproxil fumarato. Hasta el cielo las osos. Y peor que eso, no me alcanzó a decir el cielo, pero fíjense que lamentablemente para las mujeres vemos cómo después de semana 96 del uso del fármaco, meseta en el aumento del peso de los hombres, el que no está dado en las mujeres. Entonces las mujeres además ven un aumento en su peso mucho mayor. Y probablemente no existe sobre la Tierra una mujer, independiente que tenga VIH o no, que quiera subir un gramo más de peso. Así los hombres habitualmente, al menos a mí me pasa, yo que soy tan delgado, me gustaría tener unos kilitos más. Y lucho con eso. Pero probablemente no hay mujeres que quieran ganar peso. Entonces esto es una consideración importante que tenemos o debemos tener, ¿verdad? El estudio Characterize habla del cambio de peso tras el cambio a dolutegravir, lamivudina y tenofovir, ATLD. Lo conocen, ¿verdad? Bueno, esto muestra que, en fácil, en que al hacer el cambio del esquema de dolutegravir con la formulación con tenofovir a la fenamida y el de Favirenz, el atripla, el paciente que venía de atripla eh, aumenta de peso al hacer el cambio a TLD. Pero el paciente que cambia de tenofovir a la fenamida a tenofovir disoproxil fumarato reduce su peso. Visto de otra manera. Y sobre todo es mucho más marcado en mujeres. Y las mujeres que pasaron de la formulación con tenofovir a la fenamida a tenofovir disoproxil fumarato perdieron una mediana de peso de 1,6 kilos. Además, esto es muy importante porque el aumento de peso aquí no es magro, sino que es de grasa, habitualmente en la zona abdominal, lo que aumentaría el riesgo cardiovascular también, ¿verdad? Ahora un ejercicio para que despertemos. El paciente que recibe, bueno, está fácil, dolutegravir con emtricitabina y tenofovir a la fenamida quiere cambiar un régimen debido a que aumentó mucho de peso y ¿qué opciones usted le daría o qué le diría usted, qué recomendación dentro de todas estas opciones le diría si es que cambia a la formulación de la fenamida? No habían huelleros, pero
probablemente algunos, o como lo vimos en la diapositiva anterior, vamos a pensar probablemente en que lo que más le vamos a enfatizar al paciente es la discreta disminución del peso. ¿Ya? Es importante, es muy importante. Es tan importante como hablar o conocer estos dos estudios que hablan de biterapia, tango y salsa. Son estudios randomizados de fase 3, ¿verdad? Que comparan la eficacia de el dovato, ¿verdad? Que es dolutegravir con la mibudina. Y principalmente y puntualmente en cuanto a la ganancia de peso, tenemos que tango no tuvo diferencias en el aumento de peso entre los grupos de dolutegravir con la mibudina y tenofovir a la fenamida en la semana 144. Pero en el salsa hubo mayor aumento de peso en el grupo de los inhibidores de integrasa. Y salsa era el estudio en donde venían del inhibidor de proteasa habitualmente. Ahora, hay que considerar que ningún estudio evalúa puntualmente la ganancia de peso. Está todavía no muy claro, probablemente tenga relación con la recuperación del estado de la salud, ¿verdad? Pero se podría considerar. El estudio Solar habla de los efectos sobre el aumento de peso tras el cambio de nombre, de Biktarvy a Cabo Rilpi, la formulación inyectable. Y es poco el cambio en la mediana de la circunferencia radial, pero sí al parecer tiene un mejor perfil en cuanto al aumento de peso en general, ¿ya? Visto en esta gráfica. Y en cuanto a las recomendaciones, fíjense que las guías clínicas dicen que al parecer los inhibidores de integrasa podrían, o en general los antirretrovirales, podrían producir un aumento de peso significativo en el régimen. Pero parece ser mucho más pronunciado con el uso de dolutegravir, de victegravir y sobre todo de tenofovir a la fenamida, ¿eh? Que no le pone este freno al aumento de peso que sí pone el tenofovir disoproxil fumarato. Fíjense que el aumento de peso está asociado a antirretrovirales, debería ser un factor a tener en cuenta al momento de iniciar la terapia antirretroviral, sobre todo en mujeres de raza negra. Hasta la fecha sigue sin ser, lo que yo les decía, sin estar tan claro el mecanismo, ¿verdad? Y esto es lamentablemente, pero si se cambia a un inhibidor de proteasa, tampoco hay una reducción del peso ganado, pero sí, al parecer, podría haber un freno. La guía americana dice que hay que documentar el peso al inicio de la terapia y ojalá eh, del índice de masa corporal al inicio del estudio y después al sexto trimestre para tener un control. Aconsejar respecto a cómo evitar el aumento de peso o también al posible aumento de peso, relacionado principalmente a las complicaciones cardiometabólicas. Y de eso les quiero hablar ahora. Segundo punto de la presentación. En cuanto a Advance, este estudio habla del riesgo de evento cardiovascular, diabetes y en edad sobre mayores de 30 años. Y habla de cambios en el peso a la semana 44 después del inicio de la terapia. Y aquí vemos que después de los datos obtenidos, tenemos que los pacientes que usaron dolutegravir con emtricitabina y tenofovir a la fenamida aumentaron 10 kilos de peso, los que usaron tenofovir disoproxil fumarato 6 y los que usaron a tripla solo 3,4 kilos de peso. Ahora todos aumentamos el peso con la edad probablemente, pero también es un factor a considerar. Las complicaciones cardiometabólicas en el aumento de peso se asocian, o cómo se asocian a la terapia antirretroviral, fíjense, hablamos de iniciar o cambiar un régimen que contenga un inhibidor de integrasa, aumentando el riesgo de diabetes mellitus o nuevas apariciones de hiperglicemia 6 meses después del inicio de la terapia antirretroviral. El aumento del índice de masa corporal asociado al inicio de dolutegravir, emtricitabina y tenofovir a la fenamida condujo a un mayor riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 y datos contradictorios sobre el riesgo de eventos cardiovasculares con regímenes basados en un inhibidor de integrasa. O sea, es algo que todavía no está tan claro, pero sí sabemos que como de peso hay que considerarlo. Dos slides nada más de considerar en el paciente pediátrico. Los pacientes pediátricos son huérfanos terapéuticos, ¿verdad? No solo en el VIH, sino que en todas las patologías. Hay un estudio que dice que el 6% de las indicaciones de UPC pediátrica son extrapolaciones de dosis de adultos. Y sabemos que se comportan de una manera totalmente distinta. Entonces, hay un estudio grande, importante, que se llama Odyssey, ¿verdad? Multicéntrico, que demuestra la eficacia de dolutegravir sobre nevirapina o un inhibidor de proteasa 96.
demostrando un 85% de supresión virológica a 2 años de seguimiento, y en donde muestra que los eventos adversos fueron muy similares y con menos alteración para los niños. Y por eso la OMS recomienda para todos los niños mayores de semanas de vida el uso de dolutegravir. Y esta diapositiva la encontré, no supe darle un título a esta, no supe cómo ponerle un título más favorable a esta diapositiva, pero les quería mostrar que en el mundo los niños se pesquisan menos eh, y adhieren menos a las terapias. Y adhieren menos probablemente porque las formulaciones que tenemos son muy difíciles de administrar. No sé si ustedes son padres o cuidadores de un niño, son tías, tíos, regalones que tienen guaguitos y están enfermados, esos bebés. Es súper difícil darle fármacos. Y por otro lado, los papás están eh, muchas veces reticentes a darle fármacos hoy día. Y la cascada que tenemos es muy baja. Dice que el 34% de los pacientes pediátricos en el mundo estarían con cargas virales indetectables. Probablemente entonces las formulaciones pediátricas del dolutegravir, hay una que incluso es bucodispersable, quizás podrían ser una muy buena alternativa para este grupo de pacientes. Para ir finalizando, finalmente la población que vive con VIH tiene diversas necesidades y preferencias en cuanto a su medicación. Entonces, yo aquí a la derecha agrupé las que son principalmente relacionadas a los intereses de los pacientes. Por ejemplo, la revelación diagnóstica. ¿Ya? Sigue siendo el estigma social una brecha importante, y por eso lo puse ahí también. Pero el deseo de tomar menos medicamentos o pastillas. Los pacientes habitualmente que llevan años o que tienen grupos dicen, oiga, me gustaría tomar ese esquema o ese tratamiento de una pastilla al día. Mejorar la salud, el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar sexual, también son consideraciones de los pacientes. Y evitar también, ahí les dejé la bibliografía, el tomar diariamente fármacos porque les recuerda diariamente que están enfermos, finalmente. Ahí es donde está el rol importante de los inhibidores de integrasa o los fármacos en realidad de acción prolongada. Y para los clínicos y nosotros los equipos que asistimos a estos pacientes, es súper importante tener presente las contraindicaciones de los fármacos y también las interacciones farmacológicas. Por suerte, para nosotros es mucho más fácil enfrentar estas barreras o estas dificultades que hace 5 o 6 años atrás, cuando no teníamos estos fármacos que tienen un perfil de seguridad mayor, ¿verdad? Otra preocupación importante es que quedan pocas opciones de tratamiento para las personas que tienen multiresistencia. Entonces ahí es importante el rol de enfatizar la adherencia al tratamiento para que los pacientes no generen mutaciones de resistencia. ¿Ven? La adherencia al tratamiento. Mitigar el aumento de la prevalencia de enfermedades no relacionadas con VIH, que aumentan con la edad. Esto es muy difícil, pero es una preocupación sobre todo para los clínicos. Es difícil sobre todo por la sociedad que vivimos, todo rápido, ¿verdad? Eh, Todos nos gusta mucho la vida sedentaria, ¿verdad? Y quizás también esas instancias las tenemos para tratar de promover actividades de vida que nos permitan mantener una vida saludable. Y la preocupación por el impacto a largo plazo de la terapia. Eso también es una preocupación. ¿Qué va a pasar con el peso? ¿Qué pasa con los riesgos cardiometabólicos? Entre otras, entre otras. Yo solo les traje 2 temas importantes que me pareció relevante, que vi muchas presentaciones en el compendio de IAS este año. Algunas conclusiones, para ir terminando. Los inhibidores de integrasa son un grupo de fármacos antirretrovirales de última generación, de alta potencia, que actúan sobre el genoma de la célula infectada, impidiendo la replicación viral, las cuales deben poseer finalmente tres regiones definidas, ¿verdad? La hidrofílica, la hidrófoba y esta cadena enlazante. Desde su aprobación se han llevado numerosos estudios clínicos de los inhibidores de integrasa, cuyos resultados a nosotros nos permiten entonces avanzar en el conocimiento de su efectividad en múltiples escenarios clínicos, en el paciente naive, por ejemplo, en los pacientes que están experimentados, en los pacientes que hay que switchar y simplificar su tratamiento, en profilaxis y en el perfil de mutaciones de resistencia. Dentro de sus características destaca la rápida caída de la carga viral, pocas interacciones farmacológicas que se pueden usar en distintas poblaciones a partir de la semana 4 de vida, como lo vimos o lo demostró Odyssey, y su tan alta eficacia en los de segunda generación nos permiten tener
fármacos coformulados de una toma diaria o incluso pensar en biterapia. Y finalmente, iniciar el tratamiento solo es el primer paso, ¿verdad? Retener al paciente al tratamiento farmacológico, a los controles médicos y a los controles con el equipo de salud, ese probablemente es el real desafío hoy. Muchas gracias.